Este es Pierre García, a quien hoy la Fiscalía ha pedido circular roja por casos de corrupción durante su dirección en el DPS del gobierno Duque. Esto decía: en Colombia los ciudadanos denuncian que el país está podrido de corrupción. Ante los hechos que han sido denunciados ampliamente en medios de comunicación, las investigaciones penales y disciplinarias que hay en contra de Alfonso Prada, director administrativo de la presidencia, nos obligan que desde el Centro Democrático llamemos al debate de moción de censura a este funcionario del gobierno nacional, este funcionario que se desempeña en el Palacio de Nariño, a que responda ante la plenaria por sus hechos, por su ética pública, por las contrataciones, por todo el desempeño que ha tenido en el cargo. Y estoy seguro que cuando hagamos ese debate va a quedar desenmascarada la corrupción que nace en el Palacio de Nariño y no va a haber otra alternativa que censurar a ese funcionario para que salga a defenderse desde fuera del cargo ante la Procuraduría y la Fiscalía como debe ser. Sin embargo, David Luna ha dicho lo siguiente: la economía del país atraviesa por un difícil momento y el presidente despilfarrando. Es necesario que el gobierno se apriete el cinturón. No es posible que aumente el precio de la gasolina y de los alimentos, pero se gasta miles de millones en el periódico Vida. Su esposa con gastos extravagantes, más de 28.000 millones en viajes desde su posesión y ahora una casa en Davos. Empatía, señor presidente. Los colombianos no aguantan más. Cuando la gasolina está en su máximo precio y los alimentos disparados, es el momento para que el gobierno se apriete el cinturón, para que no malgaste. Por esa razón, le he pedido al presidente Petro no seguir imprimiendo periódicos o no gastar recursos en sedes en Davos. En estos momentos, esos recursos deben ser utilizados para los ciudadanos que más lo necesitan. Presidente, empatía, por favor. Esto a pesar de que el mismo DANE presentó el seguimiento a la economía en Colombia, en el que se registró una variación positiva del 2,3% en comparación al mismo periodo en 2022. De hecho, tal como lo publicó Noticias Caracol, la economía repuntó considerablemente en noviembre. Esto a pesar de lo que decían los expertos de semana. Una inflación que no me cabe la menor duda va a estar en el 20-25% de aquí a diciembre. Tuvimos un crecimiento de 1,01%. Estas son cifras bastante positivas y que exactamente dejan atrás ese fantasma de la recesión técnica que muchos expertos ya estaban asegurando que íbamos a pasar. Lo primero es que yo veo un dólar a 5.000, 5.500. Los sectores que más crecieron y que apoyaron a este crecimiento de la economía fue la agricultura, ganadería, casa, suministro de electricidad, gas, vapor, actividades financieras y de seguros. Este video fue compartido por Físico Impuro. No lo digo yo, lo dice uno de los medios de comunicación que tanto le gusta al uribismo. La oposición está triste porque a pesar del desastre en el que nos dejó Iván Duque, hemos estado saliendo de él. Aún falta mucho, pero sin duda estamos mejorando. Estadísticas que el mismo presidente compartió. De verificarse en las cifras del PIB, estas cifras tendríamos un éxito excepcional en estas épocas de estancamiento económico mundial. Las cifras del DANE indican que por fin desde el COVID el país encontró una senda de crecimiento económico sostenido, y ante el mensaje de David Luna, María José Pizarro respondió también a través de este video. Empatía, querido senador Luna, es hablar con la verdad. Empatía, querido senador, es no hacerle el juego a la desinformación ni aumentar la desinformación. Empatía, querido senador, colombianos y colombianas, cuando se está gobernando es pensar en la gente. Por ejemplo, reduciendo la inflación, tomando medidas serias para reducir la inflación, que es un fenómeno global, pero que este gobierno la ha disminuido. Es disminuir el precio del dólar. Empatía es además aumentar el salario mínimo que reciben millones de colombianos y de colombianas en 2 dígitos por segundo año consecutivo. Empatía es lograr que aumente la inversión extranjera en un 16% como pasó el año pasado, en el 2023. Empatía, le pedimos a la oposición para el trámite de las reformas en favor
del pueblo colombiano. Pero esto no fue todo. Luna le volvió a responder a Pizarro: apreciada senadora, gracias por su crítica. Todas las reformas las he discutido con altura y evidencia. Por esa razón voté negativamente la reforma tributaria del presidente Petro, que empobreció a los colombianos y que tiene a los pequeños comerciantes decreciendo en los últimos 9 meses. Empatía también es cumplir lo que se promete, y el presidente prometió no despilfarrar el presupuesto, cosa que claramente no ha hecho. Lamentablemente en su video ni una sola palabra hay al respecto. El verdadero cambio es cumplir. Y sí, Pizarro nuevamente respondió: estimado senador, el gobierno presentó y logró la aprobación del presupuesto con mayor inversión social y regional de la historia, principalmente para educación y salud, y con aumentos exponenciales en agricultura, deporte y cultura. Como usted sabe, nunca antes se había destinado tanto presupuesto para atender las necesidades de los territorios más olvidados y de las personas más vulnerables del país. Los alimentos en Colombia están más baratos con Petro que con Duque. Se han vuelto virales fotos y videos de ciudadanos mostrando cómo la caja de huevos en Colombia ya están en 11.000 pesos en 2024, mientras que con Duque estaban en 18.000 pesos en 2022. Y no solo los huevos, los plátanos también, que son vendidos en las calles hasta en 400 pesos la unidad. El tomate de árbol bajó un 12%, las frutas frescas bajaron un 7%, entre otros. Eso se está viendo tanto en las calles como en la estadística oficial del DANE, que muestra cómo la inflación de alimentos ha bajado al 5%, mientras que con Duque estaba en 2 dígitos. Hay 3 razones que motivan estas buenas noticias. 1. Que el gobierno Petro recuperó Monómeros, que es la principal empresa colombo-venezolana de insumos agroquímicos y de fertilizantes del país, que Duque le había regalado a Guaidó. Tal recuperación de esa empresa ha ayudado a bajar la producción de alimentos en Colombia. 2. La inflación nacional, que ya está en el 9.2%, mientras que Duque la dejó por encima del 10%. Y 3. El dólar no se ha disparado. Con Petro ha estado sobre los 3.900, mientras que Duque lo dejó sobre los 4.300. Estos indicadores llevan a que los colombianos podamos acceder a unos alimentos más económicos, sin escasez. No faltan algunos avivatos comerciantes o algunos supermercados que especulan con los precios, porque no hay razón alguna para que no bajen los precios de muchos alimentos, puesto que sus costos de producción y de venta han disminuido. Hay que vigilar eso. Lo cierto es que no nos volvimos Venezuela como nos decían, no estamos haciendo filas para comprar comida como nos decían, no tenemos un dólar a 7.000 pesos como nos decían, sino a 3.900, el desempleo sigue cayendo a cifras históricas y que estamos mejor con Petro que con Duque. Un acercamiento total con Rusia, con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con Argentina, con Evo, con toda esa radicalidad de izquierda. Una inflación que no me cabe la menor duda va a estar en el 20-25% de aquí a diciembre, y una revuelta social brutal. Es que no veo por dónde. Y tal como nos damos cuenta al día de hoy, de todas las predicciones, ninguna se cumplió, quedando claro que estábamos ante un discurso y no hechos reales.